Amados hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Es un honor, es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo y traerles una palabra nacida desde el corazón de Dios. Quiero decirles que Dios es sumamente bueno, es inmensamente bueno. Y aunque han habido muchas muertes, también Dios ha permitido que muchos se recuperen. En Estados Unidos la cantidad es bastante, son aproximadamente 72,000 muertos. Pero Dios ha permitido que se recuperen 171,000. Se recuperan del coronavirus, 171,000 recuperados. Sin todavía haber descubierto la vacuna, pero creemos que hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está pidiendo. Porque todo este asunto, hermano, del coronavirus, el diablo no tiene que ver nada. Ese es un asunto de Dios, aunque creemos que aún el diablo es servidor de Dios. Pero creo, hermano, que este asunto es directamente con el Señor. Ese es el tema que yo quiero tratar con usted. No directamente el coronavirus, eso es, ya gracias a Dios se lo llevó. Ahorita quedan las secuelas, algunos infectados. Aquí en Estados Unidos algunas cosas están volviendo a la normalidad. Bueno, usted sabe cómo han estado las noticias, que no sé si le llegan por allá. Pero mandamos saludos y bendiciones a todos los hermanos que nos ven y que se conectan a diario, y a aquellos que no se conectan a diario también. En el país donde se encuentren, en la ciudad donde se encuentren, en el pueblo donde se encuentren. Hasta ahí nuestras bendiciones. Quiero traerle una palabra de parte de Dios. Algo que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco, sabiendo que dependemos directamente del Señor. La Escritura dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este día, mientras platicaba un poquitito con el Señor, el Señor habló a mi corazón. Habló a mi corazón y me hizo entender algunas cosas que yo quiero solamente tomar unos 3 ejemplos para poder transmitirle esto que quiero transmitirle. Y que nosotros entendamos en realidad que Dios está al pendiente de nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios de alguna u otra manera nos tiene en su agenda, nos tiene en la mira. Y eso es algo que la iglesia de Cristo tiene que entender, porque en veces como que no entendemos ciertas cosas. Creo que esto que le voy a transmitir nos va a ampliar un poquitito más qué tan al cuidado está Dios de nosotros. Fíjese que estaba yo platicando con el Señor y de pronto me recordó el Espíritu en ese momento de cuando Jacob luchó con Dios. Luchó con Dios. La Escritura dice en Oseas capítulo 12, verso 3, que Jacob luchó con Dios. ¿Qué es lo que Jacob quería de Dios? Ya hemos enseñado anteriormente que en realidad todo lo tenía. Ojos abiertos, oídos abiertos, cielos abiertos. Eso lo vemos desde que el Señor le concedió aquella experiencia en donde miraba una escalera de la tierra hacia el cielo, en donde ángeles subían y bajaban. De ahí Jacob empezó a caminar, aunque anteriormente también lo tenía, pero de ahí entró en otra dimensión. Ahí empezó a pactar con Dios, y ojos abiertos, cielos abiertos, oídos abiertos. Pero cuando lucha con el Señor, no solamente él no buscaba cambio de nombre, lo tenía todo, estaba próspero. Usted sabe, la historia relata que regresaba de haberle servido a Labán durante 20 años y Dios lo prosperó y
regresaba a su tierra próspero. Pero de pronto le dicen que Esaú venía a encontrarse con él. Y recuérdese que el por qué él salió de su tierra es que iba huyendo de Esaú. En esa lucha que tuvo Jacob con el ángel, que en realidad fue directamente con Dios, pero a través del ángel, nosotros podemos darnos cuenta que él no buscaba el cambio de nombre, sino él buscaba el cambio de hombre. Dios había hecho muchas cosas en su vida, muchos cambios, ya no era el mismo Jacob de antes de tener la experiencia que tuvo en donde es escalera, ángeles subían y bajaban. Y a Jacob empezó Dios un proceso en su vida, pero faltaban cosas. Usted sabe que en este camino, no importa cuánto tiempo tengamos de evangelio, no importa qué tanto Dios nos use, no importa qué título o qué responsabilidad nos haya dado Dios, porque en realidad no es el título, sino el título no nos adorna, sino al contrario nos responsabiliza. Y ya había caminado años con Dios, 20 años, imagínate, desde que tuvo la experiencia. Y Dios había hecho cosas maravillosas en la vida de Jacob, pero todavía faltaban algunas. Cuando él lucha con Dios, él no buscaba el cambio de nombre, usted sabe que ahí le llaman Israel, sino él buscaba el cambio de hombre, un cambio en su ser interior que necesitaba. De pronto le dicen que venía Esaú también, y él se recordó de cómo cuando salió huyendo es porque Esaú pues lo quería matar, usted sabe, y por eso salió huyendo. Salió huyendo y se fue a refugiar a la tierra de los familiares de su padre. Pero dice en el verso número 2 de Oseas 12, verso número 2 dice: el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Pero claro, ahí está hablando de Israel. Pero en el verso 3 no habla de Israel, ahí habla de la persona de Jacob. En el vientre dice, tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Luchó con Dios, pero si usted ha leído la historia de Jacob, usted se va a dar cuenta que lo que Jacob quería, no solamente un cambio de hombre, no un cambio de nombre, sino un cambio de hombre, pero él lo que quería también era el auxilio divino, porque Esaú venía y Jacob se acordaba que cuando salió huyendo, Esaú lo quería matar. Entonces Jacob ha de haber pensado, no, seguro viene y hasta aquí se terminó mi vida. Pero dice que esa noche, el verso 4 dice, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Pero el verso 3 dice que luchó con Dios. El ángel solamente fue el medio que Dios usó. Dice, sí, luchó, verso 4, con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. Dice, lloró y le pidió su ayuda. Entonces yo platicaba con el Señor por la tarde. El Espíritu me recordó este pasaje. Y así rápido vino a mi mente muchas cosas de la vida de Jacob. Como él luchó por lo que era de él, pues porque Dios le había prometido que el mayor iba a servir al menor y él venía detrás. Pero mientras yo meditaba en él, el Espíritu me habló y me dijo, mi pueblo no ha entendido que cuando se presenta un problema, cuando se presenta una situación, en realidad con quien tiene que arreglar el problema es conmigo. Y eso me gustó mucho porque en el momentito se me abrió, hermano, el panorama y dije, sí, Señor. En realidad, hermano, el tema se va a llamar los problemas se arreglan con Dios. Pero no me refiero con Dios a la par, sino me refiero tú y Dios. Porque fíjese que cuando se presenta un problema,
Muchas veces el creyente usa términos o frases como, si viene un hermano y le comentas tú un problema, algunos dicen, no, pues pelea contra el problema, pelea contra esa enfermedad, lucha contra esa situación. Pero entonces viene la pregunta, ¿y a Dios dónde lo dejamos? ¿Por qué fue que vino el problema? ¿Por qué fue que vino la enfermedad? ¿Por qué es que nos encontramos en X o Y situación? En veces, hermano, venimos y peleamos y decimos, tú pelea contra el problema. Pero en veces, hermano, nosotros tenemos que entender que en la mayoría de casos, con quien tenemos que arreglar el problema es con Dios. Primeramente porque algo está tratando Dios con nosotros. Algo nos está queriendo decir. Algo está arreglando en nuestra vida. Algo está corrigiendo en nuestra vida. Y entonces el trato tiene, el arreglar el problema tiene que ser directamente con Dios. El problema para Dios no es problema. La enfermedad para Dios no es enfermedad. La situación para Dios no es problema. ¿Cuál era, por ejemplo, el problema en los días de Elías? Cuando Elías, con propósitos grandes, sale huyendo, y usted recuerda la historia, se va y se mete a la cueva. Señor, han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas. ¿Cuál era el problema? El problema no era Jezabel. ¿Qué le costaba a Dios? Que Jezabel, y lo he mencionado muchas veces, ¿qué le costaba a Dios que Jezabel se tragara un hueso de pollo y se muriera? Nada. Sencillamente nada. O se resbalara en una cáscara de X fruta y se diera en la cabeza y se matara. Nada. O viniera un rayo y la matara, y como dice aquel dicho de mi abuela, muerta la araña, se acaba la telaraña. Pero el problema no era Jezabel. El problema era que Dios tenía que arreglar algo con su siervo. Se había desconectado, etc. Es como cuando se quería morir. Se quería morir bajo el enebro. Hermano, el problema que tenía Elías cuando se quería morir bajo el enebro, y él dice, es que yo no soy mejor que mis padres, era porque en su ser interior él se sentía mejor que Abraham, Isaac y Jacob. Porque ninguno de los patriarcas había hecho descender fuego del cielo. Entonces él se sentía mejor, entonces Dios tuvo que tratar con él. Y lo lleva al enebro, y ahí en el enebro Elías confiesa y dice, Señor, voy a parafrasear, yo siempre me he sentido mejor que Abraham, Isaac y Jacob, porque ninguno de ellos hizo descender fuego del cielo. Pero ahora me doy cuenta que yo no soy mejor que ellos. Y ahí se le terminó el deseo de morirse. ¿Qué es lo que yo quiero decirte, hermano? Que en veces nosotros queremos hacer a un lado a Dios cuando se nos presenta un problema y no nos damos cuenta que el problema no es problema para Dios, que la enfermedad no es enfermedad para Dios, que la situación no es situación para Dios, que el diablo, olvídate, no hay problema para Dios. Ya le ganó en la cruz. Ya le ganó en la cruz. Y el Señor reprenda al diablo. Pero lo que yo quiero que entendamos, lo que el Espíritu me habló, es que las cosas que pasan en nuestra vida las tenemos que arreglar con Dios. Porque por alguna razón pasa. No pasan por la casualidad, sino pasan por un propósito. Dios quiere tratar algo con nosotros, Dios quiere enseñarnos algo, Dios quiere corregirnos algo, Dios quiere disciplinarnos, hermano. Dios está haciendo algo, entonces a quien tenemos que ir es a Dios. Ahora, ¿por qué fue que Jacob luchó con Dios? Luchó con el ángel, pero en realidad era con Dios. ¿Por qué fue que Jacob lloró y le pidió su ayuda según Oseas 12:4? Porque quería la ayuda de parte de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, yo me despojo de todas las formas en que yo conseguía salir de los problemas y obtener lo que quería. Pero ahora yo he entendido estoy parafraseando, que mi vida depende de ti, Señor. Y mira, Esaú viene, y cuando yo salí huyendo, acuérdate, me quería matar. Y ahorita, Señor, yo siento que viene con las mismas intenciones. Y lloró y le pidió ayuda.
sin saber que Dios ya venía trabajando el corazón de Esaú. ¿En dónde estaba la solución a su problema? En Dios. Jacob tenía un problema con Esaú. Ese problema no lo podía arreglar con Esaú, porque en primer lugar no sabía cómo estaba el corazón de Esaú. Él lo único que sabía es que Esaú lo había querido matar y por eso él tuvo que salir huyendo. Pero ahora regresa. Y hermano, y en el camino le dicen, hey, Esaú viene. Y entonces Jacob dijo, no me va a matar. Y entonces empieza a platicar con Dios esa noche. Viene el ángel y lucha con el ángel y le decía, no te voy a soltar si no me bendices. Y entonces lloró y le pidió ayuda. Y Dios le contestó. Cuando se encuentra, usted conoce la historia, cuando se encuentra con Esaú, el corazón de Esaú estaba totalmente cambiado. Habían algunas cuentas que Dios ya había tratado con Esaú, pero Jacob las tenía que arreglar con Dios. La solución al problema no era luchar con su hermano, sino luchar con Dios. Humillarse y arrancarle un favor, un milagro a Dios. Ya dije, recordemos que Saúl lo quería matar por causa de la primogenitura y la bendición. Ahora, con esto, hermano, yo quiero darte 3 ejemplos. Con esto yo entiendo, en este primer ejemplo de la vida de Jacob, hay quienes tienen problemas con sus hermanos en la fe y quieren arreglar los problemas con ellos. Y en vez le dicen al pastor, pues llámelo, hermano, y sentémonos y arreglemos porque las cuentas tienen que estar claras. Yo quiero que nos sentemos aquí y arreglemos y llame a la familia tal y yo me siento con mi familia y vamos a arreglar las cosas. Porque es importante que esto se aclare. Pero en veces no nos preguntamos que tal vez nosotros hicimos algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta que somos los culpables y estamos nosotros pidiendo que las cosas se arreglen cuando tenemos que ir para con Dios. O aún, si nosotros no hubiéramos sido el problema, aunque sepamos que la otra familia o el hermano fue el del problema, nosotros tenemos que venir con Dios y arreglar el problema, porque si hay algo sucede en nuestra vida, Dios está al tanto. Dios está al tanto, Dios está en medio, Dios está alrededor. No, pero nosotros queremos arreglar el problema. Y en veces decimos, no, hermano, usted tiene una lucha, sí. Luche, mi hermano, luche, sí, pero luche con Dios. Pregúntele qué está pasando. ¿Por qué está ese problema? ¿Por qué está esa situación? ¿Una enfermedad? Hermano, ¿cuánta gente ha ido a los hospitales a orar por los enfermos? Y van y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad y Señor, y mira, y usan los doctores. Yo debo decirte que a mí me ha pasado como 4 o 5 ocasiones que voy al hospital a orar por los enfermos, pues yo no oro porque se sanen, yo oro porque se haga la voluntad de Dios. A menos que Dios me diga que se va a sanar, pero para mí ha sido bien difícil después de orar por un enfermo en el hospital y decirle, ¿sabes qué? Te vas a morir. Y salir y hablar con los familiares que están en la sala y decirle, hermanos, prepárense porque se va a morir. No, pero nosotros reclamamos sanidad. Se va a morir. No, pero ¿cómo es posible que usted, pastor, lo trajimos para que orara y se sanara? No se va a sanar, se va a morir. ¿Por qué? Porque el asunto, hermano, es Dios. La enfermedad, el problema, la situación, la muerte, no es el problema para Dios. El problema es que está tratándolo con nosotros y nosotros tenemos que arreglar el problema con Dios. Hermano, si el problema no se arregla con Dios primero, hablemos el ejemplo. 2 hermanos tienen un conflicto. Si el problema no se arregla primero con Dios, es imposible que el problema se arregle entre ellos. Porque el problema es con Dios. Es ahí donde se arreglan los problemas. Usted sabe que en las esferas celestes hay una corte y hay una corte suprema. Eso lo mencionan los evangelios. Hay un juez, hay un alguacil, hay un carcelero
Entonces tenemos que ir directamente con Dios. Debemos de entender, hermano, que nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida depende de Dios. Entonces debemos de comprender que todo lo que suceda en nuestra vida tiene una razón de ser y un propósito para bien nuestro. Entender que no podemos ser independientes y que todo lo que tiene que ver con nuestra vida gira alrededor de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. ¿A quién fue Jacob? A Dios. Él sabía que tenía que despojarse de su autosuficiencia y de cómo obtenía las cosas antes. Tenía experiencia de cómo hacer las cosas y salir libre. Pero esta vez ya había entendido que Dios, hermano, había tratado con él de muchas maneras. Le había enseñado muchas cosas. A tal grado que estando con su suegro Labán, 10 veces Labán le cambió el salario. ¿Y qué decía Jacob? Nada. Ya Dios había trabajado mucho en él, pero faltaban cosas. Y Jacob entendió y dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Yo vengo a ti porque yo quiero que me ayudes. Yo quiero que me ayudes porque mi hermano Esaú me va a querer matar. Y entonces viene Dios, hermano, y viene Jacob, le arranca un milagro a Dios cuando lucha con el ángel. Primer punto, tenemos que entender que no podemos ser independientes. Nuestra vida no es independiente de Dios. Dios no está ajeno a todo lo que pasa en nuestra vida. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las permite para tratarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para formarnos. Muchas de las cosas. Y que a quien tenemos que ir, si es un problema, una enfermedad, una situación, a quien tenemos que ir es a Dios. Y decirle, Señor, mira, yo pasé por una experiencia hace, ¿qué será? Unos 12 años más o menos. En donde me metieron a la cárcel, ya siendo pastor, siendo apóstol. En donde la otra parte, había un litigio legal por un edificio, hermano. De hecho era el templo, el edificio del templo. Y el abogado de la contraparte presentó cargos solamente porque yo grababa mis CDs, mis predicaciones. El otro cargo era porque mis CDs tenían su envoltura con el logo. Otro cargo era porque yo tenía comunión con pastores, presentaron los correos. Otro cargo era porque yo escribía libros. O sea, todo era espiritual y los presentaron, pero no sé por qué en ese caso los presentaron en contra mía. Todo lo bueno lo presentaron en contra mía. La otra parte estaba pidiendo 75 días, porque eran 15 pruebas, de esas como te menciono. Correos de pastores, la cobertura del CD, mis CDs, videos que se grababan de los cultos en vivo. Todo eso lo presentaron y el juez lo aceptó como cargos en contra mía. Entonces estaban pidiendo 5 días por cada cargo, eran 15 pruebas que tenían. Y entonces me iban a meter, hermano, casi 3 meses a la cárcel. El juez dijo, no, que le den 5 días. 5 días a la cárcel. Pues de ahí mismo del juzgado, de la corte, me pusieron las esposas delante de los ancianos, ovejas que estuvieron ahí, ¡pum!, a la cárcel, hermano. 5 días, yo sabía que aquí en Estados Unidos iba a ser nomás 2 días y medio. A los 2 días y medio iba a salir. Bueno, ya estando ahí le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me metieron preso? Si no tiene sentido que me hayan metido preso por mis CDs, por los videos, por los empaques de los videos, por los correos de los pastores. Y el Señor me dijo, tú estás aquí no por eso. Tú estás aquí 2 días y medio para que tengas el tiempo suficiente de entenderme que el abogado que tienes era un morenito, afroamericano. El juez era blanco, el abogado de la otra parte era blanco. Y me dijo, hay racismo.
al salir de aquí, en 2 días y medio tienes que agarrar un abogado blanco americano. Y así fue y al final ganamos el caso. Pero me metieron a la cárcel. No, en realidad, el trasfondo o el fondo de ese asunto, trasfondo o la esencia de todo eso, no era en realidad, porque Dios pudo obrar de otras maneras, pero yo no le entendía a Dios. Y entonces, como no le entendía a Dios, dijo, bueno, ahí va a tener tiempo para meditar. Y claro, cuando yo en la cárcel le empiezo a preguntar, Señor, ¿pero por qué? Me dijo, es que tienes que cambiar de abogado. Entonces dije, esa es toda la razón por el cual estoy preso. 2 días y medio y salí. Porque cuando se nos presenta un problema, a quien tenemos que ir primeramente es a Dios. ¿Por qué? ¿Me estás enseñando algo? ¿Me estás corrigiendo algo? ¿Tengo que dejar algo? ¿Tengo que retomar algo? Para Dios no es problema. La enfermedad no es problema. El problema, valga la redundancia de palabra, no es problema la situación. Pero en veces somos fácil para decir, usted luche contra el problema, luche contra esa enfermedad y luche y pelee contra esa situación. No, en veces con quién hay que luchar y que haga el milagro y que traiga la solución y que traiga la sanidad es con Dios. Vamos al segundo ejemplo. ¿Usted se acuerda de aquella mujer cananea? Sirofenisa, dicen otras versiones. Mateo capítulo 15, verso 21 dice, saliendo Jesús de ahí se retiró a la región de Tiro y Sidón. El verso 22 dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese, comenzó a gritar. Y oiga lo que le decía, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Vi las palabras que usa Mateo, terriblemente endemoniada. Pero dice el verso 23 que Jesús no le respondió ni una palabra. Como que dice, siguió caminando. Se acercaron los discípulos y le rogaban ellos también diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y ahí venía aquella mujer, David, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Y Jesús seguía caminando. El verso 24 dice, respondiendo, él dijo, cuando se le acercó a la mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero se acerca a ella. Y entonces ella lo primero que hace es que se postró ante él. Y le dijo, Señor, socórreme. Socórreme. Y el Señor le responde, mire, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella respondió, y dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Yo no quiero todo el pan, yo quiero una migaja, es todo lo que ocupo. Respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Miremos algunos puntos aquí. La que estaba endemoniada era la hija. Pero fue la madre la que tuvo que humillarse por su hija. La hija ni siquiera sabía que su madre estaba luchando con el Señor para que ella, o sea, la hija, fuera libre. La que estaba luchando por un milagro era la madre. Yo quiero decirte, pueblo de Dios, hay padres que tienen que pelear las batallas de los hijos. Humillarse y suplicarle a Dios que haga el milagro en sus hijos. Fíjese que en ningún momento en esta historia vemos que viene el Señor y reprendió al demonio y le dijo, te ato, te ligo y te vas fuera en el nombre de Jesús. No. Ni siquiera le puso atención al demonio. Esto me habla a mí que el problema no era el demonio, ni tampoco era la hija. Esto me revela a mí que el problema era la madre. Fue por eso que Jesús la escuchó a ella. Oiga esto, la escuchó cuando se humilló
y le suplicó por su hija. ¿Cuántos hijos, pueblo bendito, tienen problemas serios? Y los padres no se han dado cuenta que no son los hijos el problema, sino que son los padres que no les importa los padecimientos de sus hijos. Y que Dios, para hacerle entender a los padres que su responsabilidad no es solamente engordarlos para la matanza, porque hay padres que dicen, oh, yo he sido un buen padre, mis hijos tienen buenas marcas, tienen su cuarto, la casa que compré tiene hasta alberca, tienen su propia televisión, su propio iPhone. Yo he sido un buen padre. Y creen que el ser buen padre es darles de todo, engordarlos para la matanza. El ser un buen padre comienza por clamar por ellos para que estén cerca de Dios en el Evangelio. Ese era el clamor de Josué. No dice, yo y mi casa servimos a Jehová. Yo y mi casa serviremos. ¿Qué estaba diciendo Josué? Ese es mi deseo profundo, que yo y mi casa sirvamos a Dios. ¿Cuántos hijos, hermanos, son rebeldes? ¿Cuántos hijos están apartados de Dios? ¿Cuántos hijos tienen enfermedades? ¿Cuántos hijos están en las drogas? ¿Cuántos hijos, hermanos, no quieren nada con Dios? ¿Y los padres? Como dijo alguien por ahí, no disparan ni en defensa propia. Y no se han dado cuenta que el problema no son los hijos, que el problema son ellos, que no han suplicado, que no han clamado, que no se han humillado delante de Dios para que el Dios bendito toque los corazones de sus hijos, los sane, los libere, los saque de las drogas. No se han humillado delante de Dios y culpan a los hijos de, no, pues yo le enseño. ¿Qué le diste? Televisión, zapatos, iPhone, cuarto, carro. O yo le di su primer carro. ¿Y qué con eso? ¿Que no te adornaría más que dijeras, los primeros que van en mi lista es mi esposa y mis hijos? Después fulano, sutano, mengano y hasta el presidente si quieres. Pero primero van los míos. Hay muchos hijos que están padeciendo porque no hay padres que doblan sus rodillas delante de Dios y luchan por arrancarle un milagro al Dios bendito. Y son buenos para señalar a los hijos. Y no se dan cuenta que ellos son los perezosos que dicen amar. Un padre y una madre que ama a Dios es aquel padre y madre que doblan sus rodillas por ellos, no que les dan todo lo que ocupan en esta tierra. Eso es secundario. Hubo una mujer, le dijo, está terriblemente endemoniada. ¿Acaso vino Jesús, reprendó al demonio? El problema no es el diablo, hermanos. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El problema es que se necesitan padres que supliquen, que clamen, que lloren delante de Dios para que sus hijos sean libres de las drogas, para que sus hijos puedan acercarse a Dios. Eso fue lo que el Espíritu me habló en la tarde. Mi pueblo no ha entendido que para mí un problema no es problema, una enfermedad no es enfermedad. Una escasez financiera no es el problema. Yo soy el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud. El problema es que en veces lucha contra esa situación, lucha contra el diablo, y el diablo dice, ¿por qué conmigo? El diablo no se mueve sin derechos. El mundo espiritual no se mueve sin tener derechos y sin que le concedan de ahí arriba el que pueda hacer algo, como sucedió con Job.
Habían derechos. Job no tenía misericordia. Cuando sus siervos estaban ancianos, no los consideraban ni dignos de que durmieran con sus perros. Habían derechos. Y por eso llegó Satanás entre los hijos de Dios y le dijo, mira tu siervo Job, ¿cómo lo tienes? Pues claro, lo tienes protegido, pero haz esto. Habían derechos. Dejaba ir a las viudas con las manos vacías, morían los esposos y las viudas sí le iban a pedir ayuda y la regresaba con las manos vacías. No le importaban ni las viudas, ni los huérfanos, ni los ancianos. Y Dios dijo, hay derechos. Hermano, cuando hay derechos, ¿acaso cuando pidió Satanás a Pedro para zarandearlo, habían derechos? ¿Por qué habían derechos? Porque Pedro le dijo, mira, Jesús, mi vida pondré por ti, como diciendo, lo que tú vas a hacer, yo lo puedo hacer. Y Dios dijo, yo tengo que enseñarle a Pedro que este camino no son palabras, que son acciones, son hechos. Y entonces viene Satanás y le dice, yo quiero pegarle una zarandeada a Pedro. Y Dios dice, bueno, hay derechos. Pedro tiene que entender que este camino no son palabras. Y le pega una zarandeada. Y el Señor dijo, yo voy a rogar que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ve con tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Para que vayas y les enseñes que no, este camino no son palabras. Hermano, el mundo espiritual no se mueve sin derechos. El problema aquí no es el diablo. Los asuntos tenemos que arreglarlos con Dios y venir delante de Él. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué está pasando lo otro? Señor, ¿por qué la enfermedad? ¿Qué derechos hay? Señor, dime. ¿Qué hice, Señor? ¿Pequé o fallé o por qué me pasa esto? Tenemos que venir con Dios y arreglar la situación con Dios. ¿Qué no sabes? Le dijo Pilato a Jesús, que puedo soltarte o puedo entregarte. Ninguna cosa podrías hacer si no te es dado de allá arriba. El que gobierna, el comandante en jefe es Dios. Con Él tenemos que arreglar nuestros problemas. Allí con Él llegó directamente la sirofeniza. Mi hija está terriblemente endemoniada. El Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. No importa, Señor, yo soy un perrillo, pero yo quiero de ese pan. Y le arrancó un milagro. El siervo del centurión. Llega el centurión, le envía a unos amigos, le envía a unos ancianos, usted conoce la historia. El verso 8 de Mateo 8, capítulo 8 de Mateo, verso 5, dice que Jesús entró en Capernaum y se le acercó un centurión. Mire cómo se le acercó, suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Pero por qué le dijo yo iré y lo sanaré? ¿Porque estaba paralítico sufriendo mucho? No, porque él le suplicó. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Nosotros no somos un pueblo que le causamos lástima al Señor. Pero Dios en nuestras necesidades se compadece de nosotros, que es diferente la lástima y la compasión. Pero el Señor le dijo, yo lo voy a sanar, porque el centurión se acercó suplicándole. Si le hubiera dicho, está sufriendo mucho, pero no le hubiera suplicado, Jesús ni siquiera lo voltea a ver. Pero le acercó suplicando, se humilló. El centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado una fe tan grande. Era centurión romano. La posición de autoridad que tenía en ningún momento le hizo sentirse superior a Jesús. Aunque tenía posición de autoridad, reconoció autoridad.
se humilló delante de la autoridad sobre autoridades. Hay muchos que en cuanto están en autoridad ya no reconocen autoridad. Se comparan con la autoridad y empiezan a ver a la autoridad hacia abajo. Y es tan tremendo que en veces ni siquiera la autoridad del Espíritu ni la autoridad de la palabra reconocen. Eso les puede traer problemas y hasta enfermedades. En el caso del centurión no fue así. Porque el centurión reconocía autoridad y el siervo que estaba postrado en cama también reconocía autoridad. Era un buen siervo. Y enfermo ya no le servía al centurión, por eso quería que estuviera sano. Yo le he dicho a los siervos y a los que sirven, si usted está enfermo, pacte con Dios, dígale: Señor, sáname, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y Dios te sana, porque Dios no quiere siervos enfermos. El caso del centurión no era, hermano, que estuviera enfermo porque no reconocía autoridad. Pero Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 23, habla de Jezabel. Y cuando hablamos de Jezabel, entendemos que ésta no reconocía autoridad. Y entonces Dios le dice: mira, verso 22, la postraré en cama. Y en el verso 23 dice: y a sus hijos mataré con pestilencia. O sea, por no reconocer autoridad, hay consecuencias. Entonces, pero ¿a quién fue el centurión? A suplicarle a Dios. Dice el verso 5 de Mateo 8, que se le acercó un centurión suplicándole. Hermano, el verso 11 dice: yo os digo que vendrá mucho del oriente y del occidente, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, verso 13, Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Pero él no creyó en el milagro, él creyó en el orden de autoridad. Eso fue lo que maravilló a Jesús. Que su fe, la posición que tenía como centurión, no lo había hecho altanero, sino su fe lo había hecho sencillo y humilde. A pesar de que tenía autoridad y poder en su trabajo, reconocía autoridad. Este centurión no fue como Naamán el sirio. Dios lo usaba y le daba las victorias. Usted conoce la historia. El gran guerrero Naamán el sirio, pero leproso. Y él quería que Eliseo saliera y se le postrara: ¡oh, el gran guerrero! Pero al centurión la fe lo había hecho sencillo. Y sabía que ese problema, la solución la tenía el Señor, no su fuerza. Como el caso de Naamán, él pensó que era su fuerza la que le daba las victorias y se había olvidado que era Dios. Y como no estaba acostumbrado a reconocer autoridades, porque a donde llegaba lo atendían y lo recibían: ¡oh, el gran guerrero! Pensó que Eliseo iba a venir y le iba a decir: a ver, el gran guerrero, ¿qué quiere que haga por usted? No, ni siquiera lo salió a atender. Porque el problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán era el orgullo, que no reconocía autoridad. Pero llega el centurión, hermano, y se humilla delante del Señor. Usted sabe, con todo esto del coronavirus que pasó, muchos se convirtieron en jefes. Empezaron, hermano, a decretar y a proclamar y a ordenar: y vete, coronavirus, y yo decreto. Y no era el diablo, ni era el coronavirus. Era Dios tratando con cada uno de nosotros. Y era de humillarnos y pedirle: Señor, sé que estás tratando algo con tu iglesia, con la humanidad, con Israel. Ten misericordia. Muchos empezaron, hermano, a ordenar y a decretar y a proclamar sin, oiga esto, sin suplicar, sin humillarse y sin comprender que ellos no podían hacer el milagro, que el único que lo podía hacer era Dios. Donde quedaron las súplicas de aquellos corazones humildes y sencillos que reconocen o reconocían que nuestra vida, para salir del problema, depende de que vengamos delante de Dios y le supliquemos y le digamos: ayúdame.
Mi vida depende de ti. Segunda de Crónicas 7:13. Hasta un presidente suramericano habló de estos dos versos. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano, para Dios el problema no es problema. Para Dios el conflicto no es conflicto. Para Dios la enfermedad no tiene poder. Ni la muerte tiene poder, imagínense. Para Dios la situación no es el problema. El problema es que tenemos que entender en que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios está tratando algo en nuestra vida. Nos está enseñando algo. Está formando algo en nuestra vida. O nos está disciplinando o corrigiendo. Y que tenemos que venir delante de Él a humillarnos y suplicarle que nos ayude con esa situación o ese problema. Segunda de Samuel 24:25 dice que ahí edificó David un altar al Señor. Ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue retenida en Israel porque escuchó la súplica. Nos hemos olvidado de humillarnos y de suplicarle a Dios. Él tiene la solución así. Pero en veces, hermanos amados, pensamos que Dios está a nuestro servicio y tronamos los dedos y ahí viene Él. No, Él soluciona las cosas así. El problema es que no hemos aprendido a humillarnos y a suplicarle y a decirle, Señor, nosotros somos solamente hombres, tú eres Dios. Tú tienes el poder, sobre todo el poder absoluto. Segunda de Crónicas 33:13 dice, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era su Dios. Aún Daniel, el consagrado Daniel en Babilonia, dice en Daniel 9:20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Al principio de tus súplicas. En veces nos agarramos peleando contra el diablo, cuando Dios solamente da la orden y el diablo se le quitó todo derecho. Cuando nos humillamos, cuando confesamos, cuando suplicamos, cuando rogamos, como la mujer sirofenisa. Hermano, socórreme, le decía. Jacob lloró, le dijo, ayúdame, Señor. Y el corazón de Saúl ya estaba cambiado. Efesios capítulo 6 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración
y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El problema, pueblo bendito, es que en veces nos volvemos altaneros, prepotentes, pagados de nosotros mismos. Y yo ordeno a este, yo ordeno a aquello, y yo te ordeno. Y no nos damos cuenta que no somos independientes de Dios. Y alguien podrá decir, sí, pero la Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Sí, la verdadera interpretación de ese pasaje es: asegúrate que lo que atas en la tierra lo van a atar allá arriba, y que lo que desatas en la tierra primero lo desatan allá arriba. En veces nos falta venir delante de Dios y entender que el problema no es el problema. El problema con Jezabel no era el problema Jezabel. Dios tenía que enseñarle algo a su siervo. El problema no es que lo buscaban para matarlo. El problema es que se sentía mejor que los patriarcas. No soy mejor que mis padres, hasta que reconoció. El problema es que cuando viene el problema, la enfermedad, la situación, las finanzas, tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que tú me puedes decir qué está pasando, por qué. Entender que en cada situación nos enseña, nos corrige, nos enseña o nos corrige o nos disciplina, o nos está formando algo. Pero el que tiene la solución es Dios. ¿Qué le cuesta a Dios prosperar a la gente de la noche a la mañana, si Él es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud? ¿Qué le costaba a Dios matar a la serpiente en el huerto? Un huerto sin serpiente. Pero habían corazones que era necesario formarlos y probarlos, porque Dios prueba. Dios probó a Abraham. Génesis 22 dice que y Dios probó a Abraham. Él dijo: dame a tu hijo. Y Dios le dice: el que amas, para que Abraham entendiera qué era lo que Dios le estaba pidiendo. En veces, hermano, con todo esto del coronavirus, yo espero que muchas mentalidades cambien y que ya no piensen que Dios, hermano, es un genio, que solo frotas la Biblia y sale y te dice: aquí estoy. No, momento. Señor, reprenda al diablo, no. O que Dios es como Santa Claus: Señor, reprenda al diablo. Que metes tu lista de peticiones al calcetín o a la calceta y al otro día ya aparece lleno todo lo que pediste. No, mis hermanos, Dios es Dios. Nosotros solamente somos hombres, y bienaventurados somos y privilegiados somos de que el Dios bendito nos escuche. Pues tenemos que venir delante de Él con un espíritu sumiso, un espíritu, y decirle: Señor, mi vida depende de ti. El problema, Señor, que tengo depende de que tú pongas tu mano. La enfermedad solamente tú la puedes sanar, Señor amado. Extiende tu mano. Que en veces somos altaneros, no tenemos nada de sencillez. Y en veces cuando estamos en puesto de autoridad pensamos que ya todos... Escuché a un hombre una vez, escuché un mensaje muy bonito y dije: qué bonito, lo voy a volver a oír. De pronto dice, a mí los ángeles, son mis servidores, porque la Biblia dice que son servidores de aquellos, de los herederos de salud. Y una vez tenía que viajar a cierto país, y ya no me daba tiempo de preparar mi maleta. Y entonces le ordené a los ángeles que me prepararan mi maleta, y mi hija estaba en casa, y mi hija, oía ruidos, y cuando yo llegué, me dijo: papá, ¿dónde estabas? Pensé que estabas en casa, porque oía muchos ruidos en tu cuarto, y yo le dije: no te preocupes, eran los ángeles preparando mi maleta. ¿Usted cree que los ángeles están preparando una cochina maleta? Es que en veces nos sentimos, hermano, como que ya no cabemos. Dios es Dios, amados hermanos. Y los problemas los tenemos que arreglar con Dios.
Muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida, tenemos que arreglarlas con Dios. Él sabe por qué pasan. Siempre hay un propósito. Todas las cosas obran para bien, pero siempre hay un propósito en Dios. Besos, hacemos alarde de fin. Yo le dije al ángel que me preparara mi maleta. Solo faltó que le dijera también, le dije que me planchara mi camisa y que me boleara mis zapatos. Y la gente dice, wow, qué tremendo los ángeles. Momento. Nosotros tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que comprender que nuestra vida no es independiente del Dios bendito. Tenemos que comprender que el Dios bendito nos va a auxiliar. Pero no podemos ordenarle. Elías conocía un poco a Dios. Cuando preparó el altar, no dijo, Señor, desciende y consúmelo. No, dijo, Señor, desciende, consume el holocausto para que ellos vean que yo hice esto porque tú me mandaste a hacerlo. ¿Cuál era el propósito? ¿Que vieran el poder que tenía Elías? No, el propósito era que los israelitas se volvieran a Dios. A veces queremos que la gente nos mire a nosotros. ¡Wow! El gran hombre de Dios. El gran siervo. Yo no veo grandes siervos, hermano. Las mentalidades tienen que cambiar, pueblo de Dios. La mentalidad de la iglesia tiene que cambiar. Es tiempo de volver humillados y decirle, Señor, gracias. Yo deseo volver a la iglesia solamente para decirle, la primera oración va a ser, Señor, nos guardaste con vida. Por misericordia. A veces no tenemos la sencillez ni la humildad. La virtud más grande que existe en el reino de los cielos es la humildad. La virtud, si se le puede llamar, más grande en el reino de las tinieblas es el orgullo. La mentalidad tiene que cambiar, pueblo de Dios. La solución a los problemas, a la enfermedad, a las finanzas, cualquier situación, cualquier cosa que pase en nuestra vida, hay que venir delante de Dios y suplicarle. Si cometimos un error, un pecado, pedirle perdón, reconocer que somos humanos y nos equivocamos, fallamos, nos enfriamos, somos indiferentes. Y en veces creemos que ya con ir a la iglesia ya Dios tiene que abrir todos los tesoros y claro, Dios es dador, por eso es Padre, Él se complace en darnos. Pero en veces no tenemos esa sencillez que tuvo Jacob después de 20 años de trabajo en su vida. Luchó con Dios. Le pidió ayuda, dice Oseas capítulo 12, verso 4. Él podía hacer ante las cosas a su manera. La mujer sirofenisa comenzó a gritarle, le decía, socórreme, se postró. Y le decía, socórreme, ayúdame, mi hija está terriblemente endemoniada. Batallas que los padres tienen que pelear por los hijos. El centurión se acercó suplicándole. Era un soldado romano con autoridad. Pero dijo, no, yo me voy a presentar delante de la autoridad, delante del comandante en jefe. Y se humilló. Jesús se maravilló porque él conocía el orden de autoridad al centurión. Le dijo, y tú no tienes que meterse bajo mi techo, yo no puedo cubrirte a ti.
tú me tienes que cubrir a mí. Solamente di tu palabra. Hermano, aquí el problema no es el diablo, ni la enfermedad, ni la situación, ni las finanzas, ni el problema. El problema está que nosotros no hemos aprendido a cómo venimos delante de Él. Que entendamos que somos totalmente dependientes de Él. Y suplicarle, Señor, tú tienes la solución a todo. Tú eres el que sana, tú eres el que liberta. Tú eres, Señor. Yo quiero ir terminando con esto. Cuánto orgullo en veces hay en la iglesia de Cristo. Muchas veces hay ministros que piensan que ellos son lo que son porque ellos sí. Oh, hay que pagar el precio. Un momento, tranquilo. Tú no pagaste el precio. El precio lo pagó un corderito manso y humilde que no abrió su boca. El Getsemaní al Calvario no abrió su boca. Dios puede solucionar problemas, sanar enfermedades, prosperar a la gente, pero tenemos que venir y suplicarle. No es por lo que yo hago, es porque tú eres bueno. Pero si he sido frío, indiferente, te fallé, cometí un pecado, perdóname y ayúdame. No se gloríe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. Gloríese el que me entiende y me conoce. Recompensa de la humildad, dice aquí un hermano que entró ahorita. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Dios es bueno, hermanos. Pero Dios sigue estando en el cielo y nosotros en la tierra. Y sin Él no somos nada. Y si no lo tuviéramos, volveríamos a ser los mismos miserables de antes. Ahora no. Ahora valemos la sangre de Cristo. Pero yo veo ejemplos de hombres de Dios. Pablo entendió eso. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo. Pablo, esclavo. Pablo, preso estoy con Cristo. Pablo, ya no vivo yo. Iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo termino con esto, pueblo de Dios. Para Dios el problema no es problema. La enfermedad no es enfermedad. La situación no es situación. Dios es Dios. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros que no hemos aprendido a venir delante de Él y a suplicarle y a pedirle que dependemos de Él. Dios te bendiga, pueblo de Dios. El Señor te conceda entendimiento en esto que te digo. Me dijo el Señor en la tarde, hay muchos de mi pueblo que no saben que yo tengo la solución a su problema. Pero con quien tienen que arreglar el problema es conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de mañana, con el favor de Dios, nos conectamos. Y el Señor nos presta la vida, nos conectamos a las 8 de la noche. Dios me los bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Hasta la eternidad.